Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas noches. Hoy es día 29 de junio del año 2020, del 2020, de esto que es el año del coronavirus, el año del COVID-19, el año que no cuenta, el año en el que se transformó el mundo por completo, el año en el que les voy a hacer una reflexión hoy rápidamente antes de empezar nuestra charla con nuestro maestro y con nuestro super invitado del día de hoy, ¿verdad? Fernando Jasso. Les voy a hacer una reflexión que me hicieron, que me dieron a conocer hoy unos amigos en la mesa en la que estábamos comiendo. Tú sabes que llegas ahora a los restaurantes y pues el mesero, quien te recibe, todo el personal del restaurante, pues ya los manteles ya no existen, prácticamente es todo sobre la tabla, los menús te los dan en papel y lo tienen que desechar, todos traen su tapabocas, etcétera, etcétera. Una serie de medidas que, bueno, pues así dispone ahora ya esta nueva modalidad, llamada la nueva modalidad. Pero platicando con uno de los comensales, le digo, oye, es que, porque me dice, qué bruto, ¿cómo se ríen los animales de nosotros? Y le digo, ¿por qué? Sí, dice, porque ahora ellos se están vengando de lo que les hemos hecho a lo largo de la humanidad, de la historia. Un animalito tan pequeño está acabando con el ser humano. Y entonces le dije, sí, es como si ellos fueran los matamoscas. A donde se le ocurra, así como cuando matas a las moscas, tácatelas, nos dan también chicharrón. Y estamos indefensos. El que va volando y se atravesó, ¡pum! Porque dicen, oye, qué difícil va a ser vivir en esta nueva modalidad. Imagínate una reflexión que ponían también en el Twitter o en una de las redes sociales. Ya ven, por no haber disfrutado, por no haber valorado el disfrutar a sus semejantes, a los que lo rodean, y que ahora ya no lo pueden hacer. Y que ahora ya no van a ir a los partidos de fútbol, ya no van a ir a los eventos, a los conciertos. Se acabó. Ahora sí vamos a empezar a valorar. Y ahorita, con los que le rodean, y al rato, solos. Para que veamos qué tan importante es la humanidad y cómo nunca la tomamos en cuenta. Dije, ay, cañón. Entonces vino la reflexión esa del matamoscas. Así es. Bueno, muy buenas noches, buenas noches. Saludo con todo el aprecio y el afecto, como todos los días, a nuestro joven maestro. Don Memo Canales, que por favor, dale la cordial Saludo bienvenida a a mi nuestro gurú y invitado. desde luego agradecerle muchísimo a Fernando Jasso que nos dé la atención de darnos una plática. Él es un joven egresado de la Facultad de Química, recientemente, por cierto, una felicitación por haber concluido sus estudios profesionales, pero ha estado muy involucrado en la cuestión del coronavirus. Bueno, ya nos platicará él en lo que ha estado involucrado, pero es una de las personas que yo escuché una charla de él hace unos días, un podcast, por cierto, bastante interesante de cómo funciona el coronavirus y realmente me pareció que era muy oportuno que nuestra audiencia, sobre todo los paisanos que están en Estados Unidos, pues escuchen de viva voz de alguien que está ahora sí que de lleno metido en el asunto de estudiar este tipo de asuntos, pues cómo es el asunto este del coronavirus. Para lo cual, sin más ni más, yo le cedo la palabra a Fernando Jasso. Platícanos, ¿cómo es este virus? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Cuál es la onda con él? Uy, preguntas bastante difíciles y largas de explicar. Pues muchas gracias por la invitación y buenas noches. Me presento un poco, sí, como ya comentó aquí Guillermo, soy un egresado de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Coahuila y he estado trabajando en estos últimos meses en divulgación de información del nuevo coronavirus, de la enfermedad COVID, del SARS-CoV-2. Participé ahí en un foro que fue el que vio aquí Guillermo y después participé en una clase, fui invitado a participar en una clase de maestría en la cual estábamos discutiendo acerca de cómo se comparten las noticias del COVID, cómo nos cercioramos de qué información es cierta, qué información no lo es, y bajo qué criterios podemos asegurarlos. Entonces, aquí estoy constantemente actualizándome y leyendo las notas y viendo cómo sigue todo el panorama de esta enfermedad. Ahora, ¿sí puede repetirme la pregunta? No, pues adelante, yo creo que más bien platícanos de todas estas fake news. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que uno debe tomar y especifícalas, ¿no? Por ejemplo, me decían el otro día que lavarse las manos, sí, pero tiene que ser con un sistema, de una manera. Si no tienen inconveniente, me gustaría comenzar ahora sí que por el principio. Si tú nos puedes hacer el favor de decirnos, ¿qué es el coronavirus?
y en consecuencia o derivado del coronavirus, Claro. el COVID-19, y de ahí nos vamos, ¿no? Si les parece bien. Sí, sí, ¿De está acuerdo? perfecto. ¿De acuerdo? Me parece bien. Bueno, entonces empecemos por ver que el coronavirus como tal es una partícula orgánica muy, muy pequeña que se necesitan aproximadamente, si los alineáramos 8.000 de ellos, serían apenas 1 milímetro de longitud. Eso es lo que es un virus. Es una partícula que tiene ahí un material genético y que medio ahí discutimos en la biología si están vivos o no están vivos, ¿no? Queda ahí una cosa a discrepancia de dónde está la raya, si lo consideramos un ser vivo o no, porque ni siquiera se excede, ya pasó hace mucho tiempo las células, ya es mucho más pequeño que las células, y los mecanismos por los cuales funciona son unos mucho más sencillos que toda la maquinaria que tiene un ser vivo como lo conocemos, como se conoce en el dogma de la biología. Digamos Entonces, corazón, cerebro, algo así. sí, y más allá, es decir, nosotros somos organismos que somos inmensos, quizá no consideramos lo grande que es un ser humano. Si lo vamos planteando cada vez, hay organismos mucho más pequeños, como podemos considerar mamíferos más pequeños, ratones, animales mucho más pequeños, los insectos. Y luego ya nos vamos haciendo más pequeños, y recordemos que hay cosas como las amibas, como las bacterias, como los hongos. Y todos esos estamos de acuerdo en la biología que son cosas que están vivas porque, pues de cierta forma, seguían el paradigma que se nos enseñó por muchos años de que son criaturas que nacen, crecen, se reproducen y mueren, y los virus no precisamente tienen esas propiedades. Y por eso ya ahí se rompe el esquema. Y bueno, ya la biología actual ya no se rige por ese esquema de nacer, crecer, reproducirse y morir. Ya más bien se maneja porque hay células. Y las bacterias tienen células, los hongos tienen células, los humanos, por supuesto, tienen células, todos los animales, las plantas, pero los virus no. Los virus son mucho más pequeños que una célula o tienen una estructura muy diferente que lo hace que no se entre en este reino de lo vivo. Lo que sí es importante recalcar es que juegan un papel, pues apenas ahorita yo creo que no hace falta recalcar lo importante que son en los ecosistemas los virus. En este momento estamos viviendo justamente como un virus, una nueva especie de virus, está afectando completamente a una especie que era la predominante del planeta, que somos los seres humanos, y pues nos está cambiando todo lo que conocíamos. Este virus, bueno, propiamente los virus, lo que tienen estas partículas es que se encargan de producir más de sí mismas. Es como que su único papel y su única función, no diría si en la vida, pero en su existencia, el único papel que tienen los virus es hacer más virus, hacer copias de sí mismos. Como los gremlins. Pues poquito peor, porque los gremlins utilizaban, creo que era Agua. agua, si no me Agua, equivoco. sí. Sí, 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 no, acá utilizan todo, pues en este caso tu sistema respiratorio, y pues se rompe toda la homeostasis de la salud de un humano. Creo que los gremlins no tenían ese problema. Sí, no. Joder. Y bueno, estos virus, bueno, ya para acabar, los virus en general, en esta maquinaria, en este frenesí de replicarse continuamente, lo que terminan por hacer es dañar la maquinaria con la cual se están reproduciendo, que en este caso serían las células propias del organismo, y es lo que desemboca en una enfermedad, en este caso el COVID-19. Wow. Oye, qué increíble. Yo fíjate, no, lo que es la ignorancia, pues, y lo digo Sí. pues, con todo respeto, ¿verdad? Hacia Mutua, mí y hacia toda la gente. Pero yo estoy seguro que es difícil entender, para empezar, que un virus es es un animalito, pues, por llamarlo así, pero que no tiene vida. O sea, que no se puede decir que tenga, o sea, sí está vivo, pero no respira, no tiene corazón, no sé, No, para nada, ni siquiera se alimenta. O sea, ni mínimo, por siquiera ejemplo, se alimenta. de las bacterias podemos decir que sí se alimentan y por eso crecen por ahí en el pan o en algunas partes del medio ambiente. Los virus no, los virus necesitan a fuerza de que crezcan en otro organismo que sí esté vivo. O sea, viven de la vida. Así es. Qué Guau, buena forma de ponerlo. guau. Oye, fíjate qué interesante, ¿eh? De verdad, no, nos estás dando una cátedra, man. Bueno, ahora sí, como dice Memo, ¿qué? Digo, se nos ha dicho, se ha divulgado en los diferentes medios gubernamentales, los expertos, los médicos, etcétera, etcétera, que en principio no existe ahorita un antídoto para combatir a este COVID-19. No lo existe, no lo hay,
o quizás ya existen algunas pruebas, pero científicamente todavía no se aprueba por los organismos mundiales el que pueda desatarse, digamos, esta vacuna, ¿verdad? Si es que es el nombre correcto, a nivel mundial, a nivel global. Entonces, hubo un comentario muy, muy interesante que hizo el presidente de este país, el presidente Donald Trump, del cual fue muy criticado, pero que también ya lo escuchamos de las palabras de otra persona que lo empleó casi de la misma manera. Una de las sugerencias de los expertos es que tú te laves las manos y que te pongas gel que tiene alcohol, ¿verdad? El sanitizer, ¿cómo lo llaman? Sanitizante. Sanitizante, sí. Sanitizante, ok. Y entonces dijo Trump, pues si eso es lo que mata al germen o al virus, pues ¿por qué no echamos un trago de eso? Y ya, tan. Y entonces, lo primero que dijeron los médicos, los expertos, no vayan a hacer eso porque se Por mueren. favor, no. Se mueren, se achicharran por adentro, o sea, les pasa todo lo que se pueden imaginar. Ok, entendido eso, que además, pues no creo que lo haya dicho de chiste, sino lo dijo porque pues, así de verdad lo pensó, y no lo estoy culpando porque pues es producto de la ignorancia de cualquiera, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? No sé si para evitarlo o para estar un poco más protegidos. Es que no sé ni siquiera cuál es el término adecuado. Ok, sí, pues es que queda incluso en discusión cuál es la prioridad, ¿no? Si protegerse a uno mismo o no sé, cuidar nuestros alimentos o cuidar a la gente a nuestro alrededor. Y pues yo creo que el enfoque que tiene que hacer es cuidarnos como comunidad. Y en ese sentido es que se adoptaron medidas que son las que, bueno, se han ido replicando en todos los países, que es principalmente adoptar una distancia ya cerca de toda la gente en los lugares públicos para evitar que de aquí a que yo hablo y el virus sale por mis fluidos y llega hasta otra persona y la puede respirar, pues haya un tramo de distancia que impida eso. Otro, el uso de cubrebocas generalizado, que es útil no tanto ya para que si yo traigo el cubrebocas, para evitar que yo me enferme, sino para que si yo tengo el virus y no me he dado cuenta, evitar propagarlo. Entonces, esa es una medida que se tiene que ver no como de seguridad, ni incluso personal. Pues quizá hay algunos cubrebocas que sí pueden hacer eso, los más costosos ahorita en el mercado, que están indicados ahorita para el personal de salud, que son los que tienen realmente el riesgo. Pero para todos los demás, la OMS recomienda que nos pongamos un trapo en la boca, un trapo en la nariz, para que si estamos contagiados, evitar contagiar a los demás. Y eso tiene que ser general. Eso es una medida que tiene que funcionar, que va a funcionar únicamente cuando una gran porcentaje de la población la adopte. Cuando todo el mundo en la calle ya tenga una mascarilla o una tela o un paliacate o algún tipo de tela que le impida que las partículas de las gotitas de saliva y de fluidos salgan de su aparato respiratorio y ahí se atrape el virus. Entonces, esa sería como la medida muy importante. Porque por supuesto está la medida de lavarse las manos y todas estas medidas, pero recordando que este es un virus que entra por boca, por nariz y por ojos. Entonces, la medida de lavarse las manos es una medida que viene porque sabemos que nos tocamos la cara continuamente y que a veces comemos nuestros alimentos y pues tiene que hay un contacto de mano al vehículo, a la comida y luego llega a la boca. Pero quizá lo más importante es cerrar directamente esas partes y evitar el contacto con la cara, dejar de tocarnos, rasurarnos, se ha dicho también, una medida ahí medio extraña que tiene que ser para evitar el contacto de entrada y por supuesto para que cuando se usa la mascarilla sea una protección más cerrada porque la barba o el bigote deja espacio a poros para que pueda salir saliendo mucho más aire. A ver, perdón, es que me estás dejando anonadado. Pero a ver, cuando hablamos de la sana distancia, sí, pues la sana distancia debería de ser entre todos. Así es. Cuando me refiero a entre todos, quiere decir tu esposa, tus hijos, tus nietos, o sea, con quien tú vivas o estando en la calle, porque esa es la sana distancia, ¿no? Así es. O sea, no hay una sana distancia
la que diga, pues nada más con la gente de afuera. O sea, afuera de tu casa. Es que sí me entiendes, porque, todos guardamos la sana distancia cuando salimos, cuando estamos en la calle, cuando vamos al restaurante, cuando entramos a la tienda, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a nuestras casas, si llegas y estás con tu esposa, hola, ¿qué tal? Y das hasta su beso, o a tus hijos, a tus hermanos, etcétera, etcétera. Comemos juntos, no usamos tapabocas y demás. Entonces, ¿qué es eso de la sana distancia? El uso del cubrebocas. Bueno, el cubrebocas, yo me acuerdo que cuando empezó esta pandemia, hubo un video que pasaron en redes sociales en el que se utilizan varios tipos de cubrebocas, desde el paliacate, ¿verdad? Hasta el H no sé qué, o N95. N95, ok, perdón. Y se ve cómo es que sale el BAO, ¿cómo se dice? El BAO. BAO. El BAO, ¿verdad? Fluidos. Por ejemplo, y en algunos hay un poco de saliva, etcétera, etcétera. Y entonces, pues tampoco nada de... la garantía es que no vuela tanto. O sea, que no se va tan lejos, digamos, ¿verdad? Y entonces, pues realmente el riesgo está o no está. Y finalmente, ¿no crees tú, dado que nos acabas de decir, por ejemplo, que lo más efectivo, más bien, que este virus lo contraemos o entra a nuestro cuerpo por la boca, la nariz o los ojos, pues no sería lo más efectivo, en lugar de usar tapabocas, eso, mejor una máscara, como muchos médicos, o ya en algunos restaurantes incluso se usa la máscara, así como si fueras una careta cuando vas a soldar? Ok. ¿No sería lo más efectivo? Ok. Entonces, en primer lugar, lo de la sana distancia, que me preguntas si Sí. también se tiene que medir, que se tiene que tomar en cuenta dentro del núcleo familiar. Y esa es una pregunta bastante relevante. No se ha tomado en cuenta, yo creo que porque es una medida que sería muy difícil de acatar. O sea, sí sería lo ideal, quizás sí lo plantea y sería correcto completamente, decir que hay que mantener estas medidas que tenemos de salud dentro bueno, afuera del hogar, mantenerlas adentro. Pero la realidad es que de entrada, el convivir pues, en un espacio cerrado con personas, pues eso hace que si ya existe el virus en la habitación o en la sala, pues ya sería inevitable que ocurra el contagio. Eso sería, por un lado, la forma de decirlo, pero la realidad, y que creo que es lo que más, el argumento más fuerte, por lo cual no se ha tomado ese énfasis tan fuerte en tomar la sana distancia en casa, es porque la verdad hay condiciones, creo yo, de casas y de hogares en los que no se puede tener, en los cuales hay quizá otras medidas que se tienen que tomar, en que hay quizá niños a los que se tiene que alimentar o personas a las que se les tiene que cuidar y no se puede tener todas las medidas de precaución de decir, bueno, pues tengo que alejarme de él. Si a veces hay una persona a la cual tiene que ser asistida y tiene que acercársele a algunos objetos, como ocurre en muchas familias en el caso de personas adultos mayores, o incluso también de pediatras, bueno, de niños, es imposible alejarse de ellos y quizás es una de las razones por las cuales no se toma en cuenta. Ahora, el riesgo existe aún incluso cuando se tiene algún tipo de tela en la cara, sí existe y sí se ha habido estudios acerca de cuál es la tela que más protege, por así decirlo. Y bueno, todo esto es algo que se maneja casi que en porcentaje. Sí, por ejemplo, podríamos plantear que hay telas de algodón que respiran más y que salen más el vaho, y hay otras telas, no sé, podría decir, por otro tipo de bordado como la mezclilla, que aún siendo de algodón, impide más la salida del aire, y luego hay otras telas que son telas plásticas que no permiten la respiración y que bloquean aún más. Entonces sí sigue existiendo el riesgo, incluso con la careta que se plantea también con un plástico que no permita el paso del vaho, sigue existiendo un riesgo, y eso es porque no podemos bloquear al 100% la entrada, o sea, no podemos bloquear el aparato respiratorio, no podemos bloquear la nariz, no podemos bloquear la boca, tiene que entrar aire. Y no hay un sistema que permita solamente la entrada del aire, pero no la salida. Es decir, siempre va a existir que si tienes un pañuelo, pues lo quieres que se pueda respirar. Si tienes una careta, siempre existe la posibilidad de que puedas respirar por más pegada que esté a tu cara, porque necesitas respirar. Y por esas entradas por donde se entra el aire, existe riesgo de contagio y por supuesto existe el riesgo de contagiar a otros, porque el aire también tiene que salir por algún lado. Maestro, por favor. No, hombre, pues la verdad es que esto está súper interesante, Jaso. Fíjate que yo creo que el que nos precisen detalles de ese tipo
nos ayuda mucho a tener una idea general. Ahora, yo te preguntaría, en estos foros en los que has tenido ocasión de participar, Así es. ¿tú qué has escuchado de la posibilidad en tiempos para tener una vacuna y qué protocolos se siguen y si estos protocolos, pues cuánto tiempo promedio en general se tardan, pues para tener una expectativa más o menos? Desde luego, nada puede ser. Un quizá. Quizá. Quizás. ¿Cómo dice la Ok. canción? Quizá, quizá. Quizás. Exacto. Bueno, pues son los tiempos de desarrollo de una vacuna son bastante largos, realmente no son muy esperanzadores. Y lamento por ser tan crudo, es la No, realidad. está bien. Los procesos para desarrollar bueno, Meses, años. hablamos de pocos años, hablamos de quizá mínimo 3 años. Ahora tenemos la ventaja de que al tratarse de un fenómeno global, pues hay muchos esfuerzos por tenerla. Hay muchos gobiernos que se han esforzado muchos gobiernos y también empresas privadas que se están esforzando arduamente en conseguir la vacuna. No quisiera decir yo que es por, por un interés económico, sino que por un verdadero interés humanista, pero bueno, puede ser un poco de los dos. Sí, seguro. ¿Sí? Y entonces, con tanta presión por parte de la industria privada y del sector público por desarrollarla, también debe de haber un esfuerzo por parte bueno, de las comisiones o en el caso de Estados Unidos, la FDA, de las entidades regulatorias que faciliten el desarrollo y la aprobación de este tipo de productos, que igual no es sencillo. Por ejemplo, si hablamos de una vacuna a diferencia, por ejemplo, de una droga o de un fármaco, de cierta forma es un poco más determinante, es más fácil de saber cómo se va a hacer. Cuando haces una droga, un fármaco nuevo, casi casi es hacer una molécula y pues con cierto background, con cierta información previa, esperar a que funcione, pero nunca se sabe si va a funcionar y mucho menos se va a saber si es segura. Por el otro lado, una vacuna, ya existen varios protocolos que sí están un poco más estandarizados de cómo se puede fabricar. Y el problema es, más allá de encontrar como la vacuna, es luego escalarla a nivel industrial, que es mucho más difícil que escalar un fármaco, una pastilla, una tableta. Es mucho más difícil escalar una vacuna. Y las pruebas que se tienen que hacer para que sean permitidas duran más tiempo. Y eso es porque tiene que ocurrir un tiempo en el que ocurra el proceso que se quiere que ocurra, que es la inmunización. Es decir, si tú quieres probar una vacuna, tienes que esperar tal cual que se administre la vacuna, si tiene que tener un refuerzo, administrar el refuerzo y esperar los tiempos que se tienen calculados para que ocurra la inmunidad. Y esa es una prueba, esa es solo una prueba, es decir, esperar casi 3 meses para estar seguros de que a una pequeña prueba de primera instancia sí pasó. Y una vez que eso se pasa, ya se puede escalar a una población mayor y después de eso a una población aún mayor y ya después se podrá O sea, es distribuir. progresivo, digamos, el avance. Sí, sí, así es. La ventaja, creo yo, con las vacunas es que pues creo que tienen una mayor seguridad. Es decir, no hay tantos riesgos de una vacuna. Eso quiero pensar, pero siempre existe la posibilidad de que los haya, como puede haber algunas reacciones alérgicas que es inevitable que ocurran. Claro. Y siendo así, entonces se tiene que evaluar también siempre constantemente. Por eso es un avance progresivo en el desarrollo, la seguridad del producto. Entonces, Claro. si hay una etapa en la cual la vacuna ya se administró y se encontró que genera más problemas que inmunidad, pues entonces las entidades Claro. regulatorias se encargan de retrasarlo, es De decir, retrasar. y todo ese desarrollo que estaba llevándose a cabo para esa vacuna se retrasa y tienen que empezar de nuevo con una nueva. Con una nueva. Y no puede ser ni siquiera algo parecido, pues, porque evidentemente, no sé, ya no será tan fácil, ¿no? Pues podría haber algunos cambios en la forma en que en escala La industrial fórmula, se ¿no? produce, sí, la forma en que se formula precisamente, y eso podría dar algo un poco más de seguridad. Pero si el activo de la vacuna, termina a ser una molécula mucho más chiquita que el virus, también termina por ser más problemática que dar el efecto terapéutico, entonces se echa todo para atrás. Me voy a regresar un poquito. Ujú. Ahorita acabas de decir otra palabra que para mí es clave. La fórmula
Es algo más pequeño todavía que el virus para poderlo eliminar, digamos, para Bueno, sacarlo de sí. la jugada. Oye, entonces, así como existe el infinito, pues que es infinito, que no tiene fin, también hacia lo pequeño existe el infinito. Uy, esa es una pregunta ya más trascendental. Recuerdo que Es que, en las clases de filosofía de la prepa había Sí, un filósofo, creo que era Demócrito, que planteó que qué tanto puedes partir a la mitad un objeto. Si yo tomo un objeto, una piedra, y la parto a la mitad, tendré una piedra más pequeña, y la parto a la mitad, 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 eso eventualmente se va a acabar. Y bueno, los que estudiamos el área de química decimos que sí, que se acabe en el átomo, porque donde partas un átomo, eso es una bomba nuclear. Pero los ujú, que estudian física sí pueden partir el átomo o sí tienen sí pueden decir, no, hay cosas más pequeñas con mucha mayor seguridad y ya hablan de unas partículas acá mucho más pequeñas y ya, o sea, que nosotros nos parecen cosas de ciencia ficción, que si los pero protones son y los reales. neutrones, los quarks, sí, por supuesto, quedan ahí un poco, falta que la física termine de unificar todo el conocimiento que se tiene para Explorar. que todo tenga sentido, pero sí, o sea, hay cosas más pequeñas y hay pruebas que los demuestran en experimentos, solamente hay que entenderlos todavía. Son ya, así como de la misma forma vemos al espacio y observamos a los planetas que son gigantes y los estudiamos, también hay todavía una parte inmensa de la ciencia que se dedica a estudiar lo más pequeño y recóndito y tratar de entenderlo. Entonces sí es correcto el adjetivo de decir que la ciencia está en pañales todavía. Pues que ya uno que trae un estudia en la chorro. ciencia quisiera decir que no, que ya somos unos pubertos. Pero bueno, esa es ya una esperanza propia, ¿no? Sí, 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 Claro. cualquiera diría que no, que sí, estamos todavía Y muy, muy sí. Fernando, lejos de mucha información. qué excelente plática contigo, la verdad. Pero me surge la pregunta, ¿en este momento tú estás participando de alguna manera en algún protocolo de investigación encaminada hacia encontrarle una solución a esto en algún sentido? No, no, no. Estoy participando solamente desde el punto del área de la divulgación, Ok. tratando de trabajar pues propiamente en dar a conocer información que sea precisa, que no alarme a la población, que al contrario busque disminuir la ansiedad en la población, que busque reconocer que busque enseñar a las personas cómo reconocer qué informaciones causa alarma y qué información ¿Hay no alguna deben dejarse página alarmar tanto. web o algún medio que ustedes estén haciendo para este proceso de divulgación? Bueno, en este momento estoy trabajando en Solo es Ciencia, que es un blog de divulgación científica de todo tipo, de tecnología y de ecología también. Ujú. Y bueno, la recomendación en general sería que busquen información de fuentes de ciencia, que sean de divulgación de ciencia Exacto. específico o especializados, porque bueno, sí confiamos en los medios periodísticos, sin embargo, y pues hay que admitirlo, los medios periodísticos que ahorita están trabajando en redes sociales se han llenado de prácticas de títulos alarmantes, un poco amarillistas, incluso Amarillismo. medios que no eran amarillistas. En los medios, las redes sociales han obligado a que tengan que poner títulos bastante alarmantes para que la gente pueda dar el clic y entren al portal Ah, y luego ya se informen. Pero bueno, hay muchas veces que la información que está en el título es mucho, muy diferente que la que se encuentra tal cual escrita en la nota. bueno, pues déjenme anunciarles que nos quedan nada más pocos minutos porque ya se va a cortar este rock and roll, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues ya tendremos la oportunidad de platicar contigo si es que nos lo permites, porque yo creo que todavía hay muchas cosas de las cuales Sí, hacer reflexión, aprender, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque yo creo que una plática de esta naturaleza es tan importante como cuando vas al doctor y que le dices, oiga doctor, pues me duele la cabeza, ¿qué hago? Pues tómese una pastilla y se le quita el dolor, ok, pero nunca supiste por qué te dolió la Ok. cabeza. Y entonces, es muy importante que sepamos qué es esto, de qué estamos. Imagínate, estamos hablando de algo que no sabemos si tiene o no tiene vida, pero está, Sí. pues es increíble. O sea, está. está muy Bueno, interesante. y ya nada más, tu comentario final, por favor, Fernando, si gustas agregarnos algo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Los invito a que se informen en medios de divulgación especializados, que busquen la información más precisa. Quizás sí estamos en un momento en el cual constantemente nos estamos siendo bombardeados con cifras y con datos y esta semana es el pico más alto y la semana entrante será el pico aún más alto.
y bueno, sí, esto va a ocurrir así. Entonces tenemos que también plantearnos en un momento, dejar de ver la información como quizá al día, empezar a ver la información que hemos recopilado en estos 3 meses que ya llevamos en cuarentena. Si ya llevamos un tiempo aquí ya analizando información, analizando cómo cuidarnos, analizando, hemos aprendido un poco de epidemiología gracias a esto. Ahora ya estamos en un punto en el que podemos sentarnos, reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido con un poco de calma y ver hacia dónde vamos para adelante. Por supuesto, la nueva normalidad va a estar llena de retos y de dificultades. Hay mucha información que aún no tenemos idea de cómo va a funcionar desde el punto de vista de cómo vamos a funcionar en espacios públicos. No tenemos idea si algún día tendremos esa explosión masiva de eventos y esa gran cantidad de gente coludida en un solo lugar. No tenemos idea. Tampoco sabemos las consecuencias que puedan tener los pacientes que ya se recuperaron de COVID a largo plazo. Eso es también algo que todavía no nos podemos plantear. Hay mucha información que queda por recorrer, pero lo que tenemos que plantearnos es que estamos evolucionando ya, que ya pasaron algunos meses desde que empezó esta pandemia, y podemos empezar a plantearnos la información de que en estos 3 meses, qué ha ocurrido, cómo se ha afrontado, y cómo podemos un poco relajarnos en la forma que tenemos que movernos hacia adelante. Es decir, no relajar las medidas que tenemos, ni mucho menos, sino en la forma en que lo asimilamos. Porque una parte también bastante importante es que la psique de las personas está cambiando. Ahorita nos estamos moviendo mucho, incluso con miedo o con algo sí, paranoicos, con algo de señalamientos públicos y otro tipo de medidas que a la larga esas no se pueden conservar. Tenemos que regresar un poco a una especie de calma en la cual podamos tener pues paz, inteligencia para tomar las decisiones correctas. Ok, Memo, Pues, vamos a hombre, despedirnos. agradecerte infinito, Fernando, esta conversación. Como dice Alejandro, y de veras que sí será muy bueno y oportuno que en el futuro no muy lejano volvamos a reunirnos contigo, nos platiques un poco más sobre lo que vaya viendo nuevo, novedades que sean importantes divulgar con la gente, para que también, como dices, no contribuir a los escenarios así fatalistas y amarillistas, ¿no? Que además lo único que están haciendo es generar efectivamente un ambiente y un clima poco grato para el trato humano. Y eso, a final de cuentas, no ayuda a nadie. Yo creo que la información científica es la mejor manera de tener el dato más fidedigno y también más tranquilizador de las cosas que podemos hacer, y observando determinadas medidas, pues lo más probable es que pasemos esta situación, pues sí con pena, pero sin broncas o con el menor número de broncas posibles, ¿no? Que a final de cuentas de eso se trata. Agradecerte mucho y pues no sé, le dejo a Alejandro el fin. Como pues ya dice, nada más para agradecerte, por supuesto, Fernando, tu tiempo, ¿verdad? Que nos has donado para darnos esta importantísima explicación. Y yo ya nada más quisiera terminar haciendo una reflexión que me parecería importante tomar en cuenta, y sobre todo desde el punto de vista de ustedes que son personas muy estudiadas y que son intelectuales y demás, y que seguramente ojalá puedan entender de chairo lo que les voy a decir a continuación. Gracias. En principio, me parece que este COVID-19, producto del coronavirus, es una nueva moda a nivel mundial dentro de la humanidad que nos va a llevar a crear una cifra extra de las que ya conocemos, los que mueren por diabetes, los que mueren por accidentes, los que mueren por bla, bla, bla. Es un número más en las estadísticas, ¿verdad? Y ahora, así como utilizamos camisetas y pantalones y calzoncillos y calcetines, pues ya tendremos que utilizar cubrebocas, ¿verdad? Que ya serán parte de la moda, ¿verdad? Del ser humano. Entonces, ya saben, cuando se vayan a poner su bikini, ¿verdad? O se vayan a los campos nudistas, pues lo único que tendrán que hacer es quitarse el cubrebocas y ver qué es lo que sucede. Muchísimas gracias, mi estimado Fernando. Gracias de verdad por esta conversación. Ojalá que la podamos volver a tener en unos cuantos días para que hablemos. Con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación, y yo aceptaré la invitación, las invitaciones que sean necesarias. Infinitas No, gracias. pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, mis amigos, pues ya saben, siempre hay que estar bien y de buenas. Utilicen su coronavirus, utilicen su tapabocas, ya saben, se lo pueden poner con florecitas, rositas, se pueden poner d'Artagnan o lo que ustedes quieran, el avispón verde o lo que ustedes gusten y manden. De cualquier manera, es muy importante que estemos siempre cuidando la salud, porque lo más importante es la salud. Y a trabajar, porque de todos modos, aunque salud o sin salud,
si no pagamos los biles o los recibos o las cuentas pendientes, de todos modos nos llevan al otro lado, o sea, con los pies para adelante. Así es que, mis amigos, siempre estar muy bien y de buenas. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Maestro, nos vemos al ratito para hacer el programa sobre lo que pasó ahora con la prensa y la guerra que traen ahí con, dicho la guerra por periodistas. Y por el otro lado, López Obrador, que ya saben, es el angelito. Bueno, ahí ya estaremos platicando más adelante de todo esto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, Fernando. Un abrazo. Gracias. Adiós.